Egoísta, una persona que es egocéntrica y enfocada principalmente en nuestras propias necesidades y deseos. Si bien generalmente se entiende que tener confianza en uno mismo es importante en los deportes, el énfasis específico en ser egoísta es un tema central en Blue Lock. Se destaca al ver el programa, pero ¿qué significa realmente serlo y por qué ser un egoísta específicamente parece importar tanto? Preparemos el escenario. Blue Lock tiene lugar en un Japón post-Cubo Mundial después de la derrota del país en 2018 Ego Shinpachi. El entrenador y maestro de juego esencial de Bullock cree que la raíz de la derrota de Japón en la Copa del Mundo fue una falta de capacidad goleadora individual, lo que atribuye al fuerte énfasis cultural del país en cumplir el rol asignado y trabajar como una unidad cohesiva. Shinpachi cree que para ganar el Mundial, Japón necesitará un goleador revolucionario que tenga un fuerte sentido de individualidad y la capacidad de ir más allá de su papel asignado en el campo. Según Shinpachi, el fútbol es un deporte que requiere algo más que seguir órdenes y cumplir con el rol asignado. Por eso dice que originalmente el fútbol era un deporte con 11 delanteros, porque el objetivo de cada jugador individual debería ser hacer lo que pueda para anotar, y por lo tanto el jugador que lanza el tiro debería ser el jugador más capaz de hacerlo, como dice el programa. Para convertir el 0 en 1, un solo jugador tiene que definirse a sí mismo. Como delantero, se necesita un ego para decidir por sí mismo que será el delantero, y los demás jugadores evolucionarán naturalmente alrededor del delantero, ocupando las otras posiciones en el campo para apoyar al delantero y sumar tantos puntos como sea posible. Guerrero no se dibuja, hace que le llegue el arco en el mundo del fútbol. Se pueden entrenar porteros, defensores y centrocampistas, pero los delanteros de primera aparecen donde el juego es más intenso. Esto se debe a que el ego necesario para ser un delantero de primer nivel también atrae a los jugadores al más alto nivel de competición. Es un ciclo interminable de confianza, escala y determinación que impulsa a los mejores jugadores a la cima, mientras aplasta a los jugadores que están debajo de ellos. El personaje principal de una historia es a menudo el recipiente a través del cual se transmiten Isagi los mensajes y temas. El protagonista de Blue Lock no es una excepción, a pesar de que la primera mano se muestra como alguien suave y tal vez inseguro. Visigi encarna perfectamente la idea de que el ego es un factor clave en el impulso de las habilidades de uno, el carácter. La personalidad y las habilidades de Isagi están diseñadas para resaltar en la idea de que el ego es lo que impulsa el éxito de un jugador en el fútbol al comienzo del programa. Isagi es una burbuja a punto de estallar. Vemos su deseo interno de alcanzar un mayor nivel de competencia. A pesar de sus aspiraciones, elige cumplir con el estereotipo de jugador de equipo pasando el balón en lugar de anotar el mismo, lo que, en la mayoría de los animes deportivos, sería recompensado, aunque, estadísticamente, asumirías que esto es jugar mejor. Básicamente se trata de alejarse de la competencia. Iseki dice claramente, voy a los nacionales, no a los nacionales cuando corre hacia la portería. Sin embargo, cuando se enfrenta a la primera selección de Blue Lock, Isagi toma una decisión consciente de priorizar su ego sobre sus inseguridades. Ataca a jugadores que son más fuertes que él, demostrando que tiene verdaderas ganas de competir. Ryosuke Kira es lo opuesto a él, es más talentoso y atraviesa a varios defensores para anotar un gol en el mismo partido. Isagi decidió pasar, sin embargo, esos defensores simplemente no eran tan buenos como él. Pero cuando está en las primeras selecciones, ridiculiza el ejercicio, en lugar de considerarlo un desafío emocionante. Cuando se enfrenta a la oposición, se rinde. A pesar de tener las capacidades físicas y mentales para triunfar, el hecho de que Ryosuke se rindiera no tiene nada que ver con fuerza de voluntad, esfuerzo, trabajo, talento ni nada por el estilo. Es simplemente una falta de un verdadero ego que lo habría impulsado a dominar la selección con su talento, que es el ego que sí tenía Isagi, y que lo hizo desafiar, no solo a alguien mejor que él, sino al mejor jugador de la sala. Esta dicotomía se muestra más fácilmente incluso antes del inicio del bloqueo azul, cuando se les informa sobre la ideología de Shinpachi y se les dice que su competencia pondrá en riesgo sus futuras carreras futbolísticas con el objetivo de simplemente convertirse en los mejores. Ryosuke es la primera persona en rechazar esta noción, mientras que Isagi es la primera en aceptarla. El arma en el campo es su conciencia espacial, que le permite tener una visión integral del campo, a diferencia de otros personajes que tienen armas y talentos fácilmente definidos como el boxeador, como el regate, el chigeri, la velocidad o el power shot de Kunigami. La visión del campo de Isagi le permite controlar el juego en lugar de dominarlo directamente cuando usada modestamente. La conciencia espacial de Isagi lo convierte en un defensor sólido o una gran asistencia, pero cuando se usa de manera egoísta, le permite controlar el juego, eludir por completo las fortalezas de su oponente y manipular el juego para anotar goles por sí mismo. Isagi es un genio de la adaptabilidad. No solo busca la mayor competición y no solo tiene una gran visión del juego. Está dispuesto a utilizar estos rasgos para derrumbarse y repararse una y otra vez, utilizando no solo sus propias fortalezas.
pero las cosas que ha aprendido en el transcurso de un juego son para adaptarse y superar estos desafíos. Creo que otro personaje. Ese es un gran recipiente para la mentalidad del candado azul, la Nigua, mientras que la Nigua tenía su propia arma gris, su velocidad. Después de una lesión, tiene miedo de perder lo que le queda. Si bien, honestamente, esta es una forma perfectamente normal de sentir que pone fin a cualquier posibilidad de que él desarrolle un futuro en el fútbol, de lo cual es dolorosamente consciente, la interacción de Chigri con Isagi sirve como una llamada de atención y genera chispas. El resurgimiento de la achicoria de su ego perdido se da cuenta de que sus miedos lo han estado frenando e impidiéndole alcanzar su máximo potencial. En este caso, no es solo un sentido de importancia personal, sino una fuerza impulsora que alimenta sus ambiciones y deseos. No es solo una cuestión de valentía o fuerza de voluntad, sino el deseo ardiente de su ego que le permite liberarse de los grilletes que lo ataban para explicar por qué es específicamente el ego y no la fuerza de voluntad o la valentía lo que le permite a la achicoria hacer esto. Su deseo no es ayudar a su equipo a ganar o disfrutar la sensación del viento pasando a su lado o algo así. Es una satisfacción. Siente el exceso de velocidad, los demás y dejarlos mordiendo el polvo, que para él es más importante que su rodilla, su reputación o incluso toda su carrera futbolística. El ego que lo impulsa a arriesgar literalmente todo lo que tiene en un solo momento es el mismo ego que le permite proclamar con orgullo su deseo de ser el mejor delantero del mundo. Todo esto está muy bien. Sin embargo, en una competencia diseñada específicamente para hacer crecer a los jugadores, junto con su ego, los egos chocarán, y si bien hay muchos personajes dignos de esta serie, el más intrigante es Hitoshi Rin, quien ocupa el codiciado puesto número 1 en la competencia mientras Rin está ausente. De hecho, al comienzo de la historia, todos los personajes están clasificados numéricamente, lo que deja a la audiencia interesada en descubrir quién es el número 1. Nos presentan a un grupo de prodigios increíblemente talentosos, cada uno con su propio ego y conjunto de habilidades únicos, pero desde el principio sabemos que quien quiera que lleve el número 1 sobre sus hombros debe ser mejor que estos jugadores. La clasificación sesgada de Chimpachi, que está fuertemente influenciada por el ego, colocaría a uno de los jugadores más egoístas en la cima y cuando finalmente se revela Rin, la audiencia queda con una sensación de expectación moderada. Sabemos que es el mejor, pero no sabemos hasta qué punto Isagi, que tiene un ego inquebrantable y un fuerte sentido para la competencia, obviamente querría desafiar a Rin, sabiendo que la tercera selección separará a los jugadores que están en la cima de los que están en la cima durante el partido entre los equipos de Isagi y Rin. Les presentamos 3 nuevas mentalidades de Rin y la autoimagen de sus compañeros de equipo Tokumitsu es tan baja que provoca una sensación de desesperación en esta jugada. Eso va más allá de todo lo que hemos visto hasta ahora. Aryu es casi todo lo contrario de Tokimitsu. Le importa mucho ser el centro de atención y quiere destacar más que cualquier otro jugador y luego está un anillo, y realmente podemos ver por qué es considerado el mejor jugador en la competencia porque los riesgos de perder son mayores que para cualquier otra persona. No está obsesionado con ganar, está obsesionado con no perder, mientras otros jugadores se juegan sus sueños, su reputación y sus carreras. En estos juegos, Rin pierde su equivalente a la muerte. Su ego le hace jugar con un nivel de confianza y máxima autoridad que nadie en la competición puede igualar. Desafortunadamente, este partido no le va muy bien a Isagi a pesar de él, y los mejores esfuerzos de su equipo no logran superar el talento y el ego de Rin y su equipo. Ícaro también voló demasiado cerca del sol. Lo que muestra la importancia no solo de comprender tus propias habilidades sino también de ser capaz de percibirte a ti mismo en comparación con otra persona, pero en un mundo de deportes competitivos es inevitable que incluso los mejores jugadores enfrenten la derrota en algún momento de sus carreras, la verdadera prueba del carácter radica en cómo uno enfrenta esa pérdida. Aquí es donde la filosofía de Blue Lock se destaca aún más, mientras que muchos otros géneros que se muestran en una narración se centran en la recuperación de la derrota. Blue Lock enfatiza el valor de la desesperación y las posibilidades que abre. Hapachi cree que los individuos que sufren derrotas pero tienen una mentalidad inquebrantable de nunca darse por vencidos están cegados a una realidad que se aleja constantemente de ellos. En cambio, son los jugadores que experimentan la mayor sensación de desesperación y desilusión después de una pérdida los que tienen más probabilidades de encontrar algo nuevo. Oportunidades de crecimiento y evolución. Como ya hemos visto, el ego de un jugador es parte de su identidad y su motivación. Sin embargo, cuando ese ego se hace añicos por la derrota, puede ser una experiencia profundamente dolorosa y desestabilizadora. Solo los jugadores con el sentido más fuerte de sí mismos y los egos más resistentes podrán levantarse y avanzar. La idea de abrazar la desesperación puede parecer contraria a la intuición, pero es una parte esencial del crecimiento y desarrollo personal. En el mundo de Blue Lock, no basta simplemente con tener una fuerza fuerte. Voluntad y determinación, uno debe tener el coraje de enfrentar sus debilidades y aceptar la desesperación que las acompaña.
Solo entonces podrán emerger como una versión mejor y más fuerte de sí mismos. El propio Yoseki no es ajeno a este tipo de lucha a lo largo de la serie, enfrenta numerosos contratiempos y desafíos y cada vez debe abrirse camino confiando en su ego. Sin embargo, para superar desafíos aún mayores que podrían tener por delante, es posible que deba enfrentar un sentimiento aún mayor de desesperación y desesperanza solo sobreviviendo ese choque con el suyo propio ego y aprender de la experiencia. ¿Puede esperar convertirse en el mejor delantero del mundo de todos modos? Blue Lock es una historia sobre la ambición del ego y la búsqueda de la grandeza en el mundo del fútbol. Desafía los tropos tradicionales del shounen centrándose en la importancia del ego y cómo impulsa. Los personajes se esfuerzan hasta sus límites. Creo que es una visión bastante interesante del género, por eso quería profundizar en él de esta manera. Este estilo de vídeo es entonces, si disfrutaste el vídeo, muéstrale un poco de amor. Se lo agradecería, así sabré cómo hacer más como este. Además, déjame saber tus propios pensamientos sobre la serie o si crees que me equivoqué o me equivoqué en algo o si crees que hay otros buenos ejemplos en la historia del ego que me salté. Pero dicho todo esto, gracias por ver el vídeo.